Apóstoles de los últimos tiempos. La profecía de la Salet habla de los apóstoles de los últimos tiempos, que como un reducto preservado conservará la fidelidad a Jesucristo, al igual que un pequeño rebaño. Dice Nuestra Señora: finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, a los fieles discípulos de Jesucristo. San Luis María Grignon de Montfort programa una congregación de sacerdotes misioneros de la Compañía de María, pero que nunca pudo concretar por sí mismo, pero que un discípulo de su ideal y espíritu realizó. Tal es la obra del padre Poulart de Placé, amigo de San Luis María Grignon de Montfort, que fundó la Congregación del Espíritu Santo. San Luis María Grignon de Montfort y su amigo, el padre Poulart de Placé, llegaron a un acuerdo. Un encuentro con Poulart de Placé en la primavera de 1703 finalizó en un cordial acuerdo. Si Dios, decía Poulart, me hace la gracia de lograrlo, podréis contar con misioneros. Yo los prepararé y vos los pondréis en ejercicios, le decía a su amigo San Luis María Grignon de Montfort. Poulart murió en 1709, pero el acuerdo permaneció entre el santo Montfort y el Seminario del Espíritu Santo que el padre Poulart había fundado. Por este motivo, en junio de 1713, se dirige a uno de los sucesores de Poulart de Placé y le comunica su plan, dando lectura del reglamento que había hecho para aquellos de sus alumnos y otros que querían reunírsele con el mismo propósito. Así pues, en esta fecha, las reglas fueron redactadas. Y aún más, el Tratado sobre el amor de la sabiduría eterna de San Luis María Grignon de Montfort fue el acopio de conferencias que San Luis Grignon dio a los seminaristas de la Congregación del Espíritu Santo fundada por el padre Poulart. Leemos en las obras completas de San Luis María Grignon de Montfort: Montfort se interesó en la iniciativa de su amigo Poulart de Placé, que organizó el Seminario del Espíritu Santo. El misionero fue invitado a dirigir la palabra a los seminaristas de esta comunidad pobre. Luego, en consecuencia, parece que el amor de la sabiduría eterna de San Luis María Grignon de Montfort fue el fruto de conferencias dadas por Montfort a los seminaristas de Poulart de Placé durante su estadía en París en 1703-1704. Es sorprendente la concordancia entre la Salet y San Luis María Grignon de Montfort. Ambos hablan de los apóstoles de los últimos tiempos. Por esto, con intuición e inspiración profundamente profética y apocalíptica, San Luis María Grignon de Montfort quiso dar las reglas de una legión de sacerdotes fieles en medio de la apostasía, bajo la protección y el ideal de María Santísima, llamándola misioneros de la Compañía de María. Hay una continuidad y afinidad directa, entonces, entre los misioneros de San Luis María Grignon de Montfort en la Compañía de María y los misioneros del Espíritu Santo fundados por el padre Poulart de Placé, amigo personal de San Luis María Grignon de Montfort. Como dato curioso, Monseñor Lefebvre fue miembro de los misioneros del Espíritu Santo, fundados por el padre Poulart de Placé, y llegó a ser el superior general de esa congregación entre los años 1962 a 1968. El pensamiento de San Luis María Grignon de Montfort es apocalíptico. En sus escritos se deja traslucir, por ejemplo,
En la oración abrazada que dirige a Dios, el santo dice: Es tiempo de hacer lo que habéis prometido. Vuestra divina ley es quebrantada, vuestro evangelio abandonado. Torrentes de iniquidad inundan toda la tierra y arrastran a vuestros mismos siervos. Toda la tierra está desolada, la impiedad está sobre tu trono, hasta en lugar santo. No es menester que vuestra voluntad se haga en la tierra como en el cielo, y que venga vuestro reino. ¿No habéis mostrado de antemano a alguno de vuestros amigos una renovación futura de vuestra iglesia? ¿No han de convertirse a la verdad los judíos? ¿No es esto lo que espera vuestra iglesia? ¿No os piden a gritos todos los santos del cielo justicia? Vindica. ¿No os dicen todos los justos de la tierra: Amén, veni, Domine? Las criaturas todas, aun las más insensibles, gimen bajo el peso de los pecados innumerables de Babilonia y piden vuestra venida para restaurar todas las cosas. Oración abrazada de San Luis María Griñón de Montfort, que le dirige a Dios Padre. Esta oración abrazada nos recuerda la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, su reino en la tierra, una vez que todo haya sido restaurado o recapitulado en Cristo, tal como dice la divisa de San Pío X: Omnia instaurar en Cristo, todo restaurarlo en Cristo. Es asombroso, pero es así. Los apóstoles de los últimos tiempos serán, según San Luis María Griñón de Montfort, verdaderos servidores de la Santa Virgen, libres con la libertad de Dios, desasidos de todo, esclavos del amor y de la voluntad de Jesús y María, de la raza de María en oposición a la raza de Satanás, conscientes que la persecución que los hijos y la raza del Belial librarán contra los hijos de la raza de la Virgen María. Tal como se afirma en la oración abrazada, para terminar exclamando: Señor, levantaos, ¿por qué parecéis dormir? Levantaos en vuestra omnipotencia, vuestra misericordia y vuestra justicia, para formaros una compañía escogido de guardaespaldas, que guarden vuestra casa, defiendan vuestra gloria y salven vuestras almas, a fin de que no haya sino un solo rebaño y un solo pastor, y que todos os rindan gloria en vuestro templo. Et in templo eius omnes dicent gloriam. Amén. El tratado de la verdadera devoción es eminentemente apocalíptico también. Para San Luis María Griñón de Montfort, el carácter apocalíptico de la verdadera devoción a María se evidencia por la mayor necesidad en los últimos tiempos. Y dice: necesidad de la devoción a María particularmente en los últimos tiempos. Tratado de la verdadera devoción a María. Precisando el porqué de su importancia, dice: por medio de María se comenzó la salvación del mundo, por medio de María se debe consumar. Tratado de la verdadera devoción a María. Es más, para San Luis María Griñón de Montfort no falta mucho para el final del mundo. Y dice: he dicho que lo anteriormente expuesto sucederá particularmente al final del mundo, y bien pronto, dice el santo. Los últimos tiempos no son para San Luis María Griñón de Montfort algo distante y tan remoto como muchos piensan, sino algo que está a la puerta. Dada la proximidad de los últimos tiempos, la devoción verdadera a la Santísima Virgen María urge y se impone. Y dice el santo: Dios quiere, pues, revelar y descubrir a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. La Santísima Virgen, habiendo sido el camino por donde Jesucristo ha venido a nosotros la primera vez, dice el santo, lo será también cuando éste venga la segunda, aunque de diferente manera. La insistencia de San Luis sobre los últimos tiempos es asombrosa y más que nunca actual, y dice así:
En fin, María ha de ser terrible al demonio y a sus secuaces como un ejército colocado en orden de batalla, principalmente en estos últimos tiempos, porque el diablo, sabiendo que tiene poco tiempo y mucho menos que nunca para perder las almas, redobla todos los días sus esfuerzos y sus ataques. San Luis María Grignion de Montfort no puede ser más apocalíptico y actual al ver que estamos y vivimos en esos crueles y últimos ataques de los últimos tiempos que irán creciendo hasta la aparición del Anticristo. Y dice así: de estas últimas y crueles persecuciones del diablo, que irán aumentando de día en día hasta que venga el reinado del Anticristo, es de las que principalmente se ha de entender aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios, fulminada en el paraíso terrenal contra la serpiente. Pues en verdad, y como hace ver el santo, sabemos que, en fin, María ha de ser terrible al demonio y a sus secuaces, como un ejército colocado en orden de batalla, principalmente en estos últimos tiempos, porque el diablo, sabiendo que tiene poco tiempo y mucho menos que nunca para perder las almas, redobla todos los días sus esfuerzos y ataques, suscitará en breve nuevas persecuciones y armará terribles emboscadas a los servidores fieles y a los hijos de María, a quienes les cuesta vencer mucho más que a los otros. Dicho sea de paso, estas últimas palabras explican las lamentables pérdidas dentro de la Iglesia Católica, sin que se abatan o escandalicen a los poco fieles a la tradición de la Iglesia Católica. Todo el tratado de la verdadera devoción gira en torno a la parucía, con la cual cobra vigor y se consolida esta idea apocalíptica. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen María y por ella debe también reinar en el mundo. María ha estado muy oculta en su vida, por esto el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, Madre oculta y escondida, dice el santo. Y en la nota 1 al pie de la página dice: Montfort había escrito primero: por medio de la Santísima Virgen, Jesucristo vino al mundo la primera vez, y es también por medio de ella que Él debe venir la segunda. María fue muy poco conocida en el primer advenimiento de su Hijo, pero debe serlo mucho más en el segundo. Si estuvo oculta en el primer advenimiento fue por una economía admirable, con el fin de que su Hijo Jesús fuese conocido. Pero María será revelada en el segundo, a fin de que el reino de su Hijo, su conocimiento perfecto y su reinado total venga a la tierra. Fin de la nota 1 al pie de la página de este texto. Como se ve, el tratado de la verdadera devoción a María es bien apocalíptico y habla claramente de la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra después de la parucía. Y esto está bien de acuerdo con la invocación que hacemos en el Padre Nuestro: venga tu reino, adveniat regnum tuum. Para aquellos que por ignorancia o por la confusión espantosa acerca del difícil tema de la consumación final del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra después de la parucía puedan desconfiar sobre esta información referente a San Luis María Grignion de Montfort sobre este tema, citaremos para su información la importante nota aparecida al pie de la página de la edición española de las obras de San Luis María Grignion de Montfort de la BAC, Madrid 1954, página 466, en la cual se reconoce lo siguiente. Dice la nota: sabiendo que los escritos de San Luis María de Grignion de Montfort están especialmente aprobados y recomendados por la Iglesia, nadie habrá que piense que se encuentre en ellos un error por ella condenado, como es el milenarismo carnal. Y en esto estamos de acuerdo con la nota de la edición de la BAC. Y la nota continúa: pudiera, sin embargo, pensarse que participa el piedosísimo autor, es decir, San Luis María Grignion de Montfort, del milenarismo espiritual admitido por algunos santos padres y seguido aún por varios escritores modernos, pero desechado generalmente por los teólogos. Final de la nota de la BAC.
Esta parte final de la nota es una desgracia, pues el milenarismo patrístico o espiritual, que la nota dice que no hay que pensar que San Luis María Griñón de Montfort lo sigue, fue la doctrina común de la Santa Iglesia Católica durante los primeros 5 siglos del cristianismo, viniéndose luego a oscurecer por las desfiguraciones grotescas y hasta heréticas que hicieron en contra de este tema, lo cual hizo que se fuera relegando insensiblemente en el olvido, al igual que sucedió con las profecías sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, solo conservadas en su verdad y pureza por muy pocos entre el pueblo elegido, que sumido prácticamente en la apostasía, culmina en el deicidio. Respecto al milenarismo, Crampon, en su comentario del Nuevo Testamento, cuando comenta el Apocalipsis 20, nota 6, reconoce: según lo que precede, podemos figurarnos este reino de 1000 años, preludio de la gloria definitiva, como una realización más completa del Adveniat Regnum Tuum de la oración dominical. La Iglesia ha obtenido una gran victoria sobre Satanás y sobre el mundo, no pudiendo el príncipe de las tinieblas hacer de él el instrumento de sus seducciones. Sin duda, la lucha entre el espíritu y la carne no ha cesado. Los hijos de Dios marchan todavía en la fe, no en la clara visión. Son todavía peregrinos aquí abajo. La muerte exige aún su tributo. Pero una efusión más abundante de los dones del Espíritu Santo es derramada en las almas. Los combates de la virtud son menos rudos, con frecuencia más victoriosos. Muchos aplican a este periodo de bendición los halagüeños cuadros de Isaías 11, 6, 9, 36, 65, 20 y de Daniel 2, 35, 44 y 7, 13 y subsiguientes. Durante los primeros siglos de la Iglesia, el milenarismo fue concebido como el retorno glorioso de Jesucristo, viniendo a reinar sobre la tierra con sus santos durante 1000 años antes del juicio general. Esta espera fue común, podríamos decir popular, entre los primeros fieles, y citamos entre ellos a San Papías, San Justino, San Ireneo, Tertuliano, etc. Esta espera los sostiene y los consuela bajo el fuego de la persecución. Hasta aquí la nota de Crampon en su comentario del Nuevo Testamento, Apocalipsis 20, nota 6. Menéndez Pelayo, ante quienes descalifican y condenan el milenarismo, puntualiza: pero todos sabemos que la cuestión del milenarismo, del espiritual se entiende, del patrístico, es opinable. Otra alma misionera como Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, también fue apocalíptica y espera el reino de nuestro Señor Jesucristo consumado después de la parusía. En uno de sus libros preferidos, El fin del mundo presente y los misterios de la vida futura, del Abbé Armignon, se lee: el reino de Dios se inaugura, crece y se completa en el tiempo. No será perfecto y consumado sino en los siglos venideros. El sentir más acreditado y que parece el más conforme a las Santas Escrituras es que después de la caída del Anticristo, la Iglesia Católica entrará todavía una vez más en una era de prosperidad y de triunfo. Este sería el reino de los corazones de Jesús y María, el triunfo de Cristo, Rey, pues, como manifiesta el padre Armignon, en lugar de dar entonces a nuestro libro el título El fin del mundo presente y los misterios de la vida futura, hubiéramos podido llamarlo con no menos justeza el triunfo de Jesucristo y de su Iglesia en la vida futura. Y esto en plena conformidad con los padres de la Iglesia, ya que hemos buscado, dice el padre Armignon, bebiendo en las fuentes puras de la tradición y de los padres, y esclareciéndonos bajo la luz de las Santas Escrituras, satisfacer las almas inquietas y turbadas de nuestro tiempo,
y ofrecerles, tal como el cristianismo nos enseña, la verdadera solución de los misterios de la vida. Hasta aquí el padre Armenión. La regla que elabora San Luis María Grignion de Montfort para los apóstoles de María de estos últimos tiempos tiene su fruto en los misioneros del Espíritu Santo salidos de la congregación del padre Pular de Placé, quien tenía estrecha amistad con San Luis María Grignion de Montfort y quien decía: serán los apóstoles verdaderos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas y obtener gloriosos trofeos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidados, en medio de los otros sacerdotes eclesiásticos y clérigos, intermedios cleros, y sin embargo tendrán las alas plateadas de la paloma para ir con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de las almas a donde los llame el Espíritu Santo, y nos dejarán detrás de ellos, en los lugares donde prediquen, más que el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. Era una auténtica idea apocalíptica la necesidad de la verdadera devoción a María y la formación de una compañía de sacerdotes misioneros de María, como se deja ver en la oración abrazada de San Luis María Grignion de Montfort, dirigida a Dios Padre, donde justamente pide San Luis María Grignion de Montfort a Dios sacerdotes para su compañía de María. Señor Jesús, memento congrationis tue, acordaos de dar a vuestra Madre una nueva compañía para renovar por ella todas las cosas y para acabar por María los años de la gracia como los habéis comenzado por ella. Los apóstoles de los últimos tiempos de la Salette y de San Luis María Grignion de Montfort convergen en los sacerdotes fieles a la tradición de la Santa Iglesia Católica, que deberán enfrentar las tinieblas del error y la gran apostasía cumpliendo lo anunciado en la Salette. Dice la Virgen: llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que ya se me han consagrado, a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, a los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, a los que han vivido de mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, a los fieles discípulos de Jesucristo. Ya es hora de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número que ahí veis. Pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será oscurecida, el mundo quedará consternado. Hasta allí la Santísima Virgen de la Salette. Los apóstoles de los últimos tiempos también están en plena consonancia con las apariciones de la Santísima Virgen del Buen Suceso en Quito, Ecuador. La profecía del 2 de febrero de 1634 manifiesta una correspondencia abismal con lo que está sucediendo en la Iglesia en estos tiempos. La lámpara que arde delante del amor prisionero y que viste apagarse tiene muchos significados, dice la profecía. El primero, que en el siglo XIX, al concluirse, y seguirá gran parte del siglo XX, cundirán en estas tierras, entonces ya república libre, varias herejías, y reinando ellas se apagará la luz preciosa de la fe en las almas por la casi total corrupción de costumbres. En este tiempo habrá grandes calamidades físicas y morales, públicas y privadas. Curioso que habla de estas tierras, las tierras de Sudamérica. El cuarto significado es el reconocimiento del poder de las sectas y de su habilidad para introducirse en los hogares, apagando la luz de la inocencia en los corazones de los niños y por este medio escaseando las vocaciones sacerdotales, continúa la profecía del año 1634. Si bien en el clero regular, con el brillo de la observancia y la práctica de las virtudes, no faltarán santos sacerdotes, no así en el clero secular, que querrá afianzarse más que en su vocación en el apego al dinero, continúa la Santísima Virgen en Quito. Y como por desgracia para esta iglesia está viviendo
en la noche oscura de la falta de un prelado y padre que vele con amor paterno, con suavidad, fortaleza, tino y prudencia. Muchos de ellos perderán su espíritu poniendo en gran peligro la salvación de su alma, en clara referencia a la falta de papa, como sucede hoy. Ora con instancia, clama sin cansarte y llora con lágrimas amargas en el secreto de tu corazón, pidiendo a nuestro Padre Celestial que por amor al corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo ponga cuanto antes fin a tan aciagos tiempos, enviando a esta iglesia al prelado que deberá restaurar el espíritu de sus sacerdotes. A ese hijo mío muy querido lo dotaremos de una capacidad rara de humildad de corazón, de docilidad a las divinas inspiraciones, de fortaleza para defender los derechos de la Iglesia y de un corazón tierno y compasivo para que, cual otro Cristo, atienda al grande y al pequeño sin despreciar al más infeliz. Y continúa la Virgen: en su mano será puesta la balanza del santuario, para que todo se haga con peso y medida y Dios sea glorificado. Para poseer pronto este prelado y padre, harán contrapeso la tibieza de todas las almas a Dios consagradas, siendo esta misma la causa de apoderarse de estas tierras, el maldito Satanás, quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera, sin fe, que cual nube negra oscurece el límpido cielo de la ya entonces república consagrada al corazón santísimo de mi Hijo divino, entrando con ella todos los vicios y viniendo por ellos toda clase de castigos, entre ellos la peste, el hambre, la pendencia entre propios y ajenos, la apostasía, perdiendo a un número considerable de almas. Continúa la Santísima Virgen: habrá una guerra formidable y espantosa en la que correrá sangre de propios y ajenos, de sacerdotes seculares y regulares, y también de religiosas. Esta noche será la horrorísima, porque al parecer humano será triunfante la maldad. Entonces es llegada mi hora, en la que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio y maldito Satanás, poniéndole bajo mi planta y encadenándole en el abismo infernal, dejando por fin libres la Iglesia y la patria de su cruel tiranía. Tomado del libro Madera para esculpir la imagen de una santa, de Monseñor Luis Cadena y Almeida, año 1987. Es asombrosa la coincidencia con las profecías de la Salet, cuyo carácter apocalíptico es indudable. Recordemos simplemente algunas expresiones que se refieren a un precursor del anticristo que pretenderá aniquilar el culto del Creador, al nacimiento del anticristo, a Roma convertida en sede del anticristo, a los apóstoles de los últimos tiempos, al pequeño número, rebaño de fieles, al tiempo de los tiempos, al fin de los fines. El sol se oscurece, agua y fuego purificarán la tierra. Más apocalíptico que esto, ¿qué se puede esperar en una profecía? Claro está que nuestra esperanza se encuentra, al igual que para Santa Teresita del Niño Jesús, en lo expuesto en el libro de cabecera que tanto la reconfortaba. Y dice así: el objetivo que nos proponemos en este primer discurso es recordar los testimonios de las Santas Escrituras y especialmente aquel del Evangelio de este día, el cual nos afirma que después de un espacio más o menos extenso de siglos, el orden de las cosas visibles aquí abajo dará lugar a un orden nuevo y permanente, y que a la era combatiente del tiempo sucederá la era de la estabilidad y del reposo. Tomado del libro Fin del Mundo Presente y los Misterios de la Vida Futura del Padre Arminión, libro de cabecera de Santa Teresita del Niño Jesús. Y si la Iglesia pasara su pasión, saldrá más robustecida y triunfante, aunque pase por la noche más oscura, pues, dice el Padre Arminión, cuando la tempestad será más violenta, cuando la Iglesia estará sin piloto, cuando el sacrificio no sangrante habrá cesado en todas partes, cuando todo parecerá humanamente perdido, se verá surgir, dice San Juan, 2 testigos. Observemos aquí cómo el Padre Arminión habla de que la Iglesia va a estar sin piloto, es decir, sin papa, como lo está sucediendo hoy.
Todo esto será el preludio del reinado de Cristo en la tierra, cumpliéndose la gran profecía aún no realizada sobre la tierra. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor, San Juan 10:16, realizándose así la gran unidad tan anhelada y desgraciadamente tergiversada por el falso ecumenismo del Conciliábulo Vaticano II, Ut Unum Sint, San Juan 17:21, a fin de que todos sean uno. Todas las fuerzas del mal y sus instrumentos no harán más que acelerar la parusía, y, sin quererlo, habrán cooperado en fundar el reino de la unidad anunciado por el profeta, erit unum ovile et unus pastor, dice el padre Arminión. Mas si es permitido admitir que después del anticristo el fin del mundo será todavía prolongado por varios siglos, no se podría decir lo mismo de la crisis suprema que deberá llevar a la realización de la gran unidad, dice el padre Arminión. Sobre este libro del padre Arminión, Santa Teresita dijo que fue, al igual que la imitación de Cristo, el alimento de su alma. Comenta Santa Teresita sobre el gran bien que obró en su alma la lectura del libro del padre Arminión. Dice así la santa: cuando a los 14 años desarrolló en mí la afición a los estudios científicos, juzgó Dios necesario añadir a la harina más pura miel y aceite en abundancia, haciéndomelos gustar en las conferencias del reverendo señor Arminión sobre el fin del mundo presente y los misterios de la vida futura. Esta lectura sumergió mi alma en una felicidad que no es de la tierra. Esto lo leemos en la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Si esto dijo la santa, nadie puede condenar el milenarismo contenido en el libro que tanta dicha proporcionó a un alma sedienta de verdad y que se complace en los misterios divinos reservados para la parusía de Cristo, volviendo al mundo en gloria y majestad. Retengamos la sabia exhortación de San Pablo: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19, 20. De tal modo que vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo actual, aguardando la dichosa esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Tito 2, 12, 13. Que el tiempo se aproxima mucho más de lo que nos imaginamos, baste para convencernos de ello lo que el último Papa Santo, San Pío X, dijo en su primera encíclica, Supremi Apostolatus de 1903, al ver la deplorable situación de los tiempos en que le tocó regir la Iglesia, dice el Papa. Es indudable que quien considere todo esto tendrá que admitir de plano que esta perversión de las almas es, como muestra, como prólogo de los males que debemos esperar en el fin de los tiempos, o incluso pensará que ya habita en este mundo el hijo de la perdición de quien habla el apóstol, y que también proféticamente percibía que la hora de Cristo, de aquel gran día, debía llegar, dice el Santo Padre. Por una especie de emoción oculta nos parece apreciar que están a punto de cumplirse aquellas esperanzas que impulsaron prudentemente a nuestro antecesor Pío y a todos los obispos del mundo a proclamar solemnemente la concepción inmaculada de la Madre de Dios. ¿Y cuáles fueron esas esperanzas de Pío XI al promulgar el dogma de la Inmaculada Concepción? Veamos a continuación con lo que San Pío X dice al respecto, y que es como el inicio de la manifestación de las glorias y misterios de María, quien según la doctrina monfortiana debe ser más particularmente conocida en los últimos tiempos. Dice el Santo Padre: no son pocos los que se aquejan de que hasta el día de hoy esas esperanzas no se han colmado y utilizan las palabras de Jeremías: esperábamos la paz y no hubo bien alguno, el tiempo de consuelo y he aquí el temor. ¿Cómo no vamos a tener la esperanza de que nuestra salvación está más cercana que cuando creímos? Quizás más, porque por experiencia sabemos que es propio de la divina providencia no distanciar demasiados los males peores de la liberación de los mismos. Está a punto de llegar su hora y sus días no se harán esperar. Encíclica Ad Diem Illum Letissimum,
del 2 de febrero de 1904. Es decir, cuando llegue el día y la hora de la realización de la gran profecía que anuncia San Juan 10:16, un solo pastor y un solo rebaño, la cual motivó a Pío IX a proclamar el dogma de la Inmaculada, como dice, mas sentimos firmísima esperanza y confianza absoluta de que la misma Santísima Virgen, que toda hermosa e inmaculada trituró la venenosa cabeza de la cruelísima serpiente, hará con su valiosísimo patrocinio que la Santa Madre Católica Iglesia, removidas las dificultades y vencidos todos los errores, disfrute de toda paz, tranquilidad y libertad y se forme un solo redil y un solo pastor. Bulla Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854. Las palabras de San Pío X no pueden ser más proféticas y apocalípticas en espera de ese día, el día del Señor, de la parucía, especialmente cuando afirma con profunda esperanza: está a punto de llegar su hora y sus días no se harán esperar, es decir, su parucía, su hora y su reino, sus días. Esto también fue expresado por otro papa, Pío XI, tal como hace ver el padre Alcañiz en su libro La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Granada 1958, donde identifica el reino de Cristo con el reino del Sagrado Corazón y que viene a ser la misma cosa con el reino de los Sagrados Corazones de Jesús y María, cumpliéndose así la profecía de Fátima: al fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Estas son las palabras proféticas de Pío XI en su encíclica Miserentissimus del 8 de mayo de 1928 sobre el reino de Cristo, que el padre Alcañiz comenta. Después de afirmar el Papa que con la fiesta de Cristo Rey completaba la consagración del género humano, continúa: y al hacer esto, al instituir dicha solemnidad, no solamente pusimos en plena luz el supremo imperio de Cristo sobre todas las cosas, sobre la sociedad civil y doméstica y sobre cada uno de los hombres, sino que también ya entonces saboreamos el que todo el orbe de voluntad y con gusto se someterá obediente al imperio suavísimo de Cristo Rey. En el párrafo citado, el vicario de Jesucristo rotundamente asegura que ha de llegar un día, saborearemos de antemano las alegrías de aquel día en que todo el orbe, de voluntad y con gusto, se someterá obediente al imperio suavísimo de Cristo Rey, un día, pues, en que se haya realizado el reinado universal de Jesucristo en la tierra. Si, pues, el reino de que habla el Papa fuese el del corazón de Jesús, tendríamos afirmado por el romano pontífice el reinado universal del Sagrado Corazón. Ahora añadimos que ese reino es en efecto el del corazón divino. En primer lugar, al final del párrafo, tornando otra vez el pontífice a hablar del reino universal futuro, lo describe con estas palabras: aunar todos los pueblos en el corazón del Rey de Reyes y Señor de los Señores, por donde se ve bien claro que ese reino universal no es otro que el del corazón divino. Además, hemos visto en toda la encíclica cómo para el reverendo pontífice el reino de Cristo que pedimos, que deseamos, que esperamos, es idéntico al del corazón de Jesús, o que Cristo ha de reinar por su corazón. Luego de este mismo se ha de entender igualmente lo que dice en el último pasaje el padre Alcañiz. Pío XII, en su mensaje pascual de 1957, anuncia proféticamente la era de paz y de prosperidad en la tierra, fruto del reino de Cristo que se iniciará con la parucía. Y dice así: los proyectiles surcan los ámbitos de los cielos y los satélites artificiales se preparan a asombrar al espacio con su presencia. La agricultura multiplica con la química nuclear las posibilidades de alimentar una humanidad bastante más grande que la actual, mientras la biología gana de día en día terreno en la batalla contra las más terribles enfermedades. Sin embargo, todo esto es todavía noche. Noche llena, si se quiere, de ansias y esperanzas, pero noche. Noche que aún podría de repente hacerse tempestuosa si aparecieran acá y allá los fulgores de los relámpagos y se oyera el estruendo de los truenos. ¿Acaso no es verdad que la ciencia, la técnica y la organización se han convertido muchas veces en fuentes de terror para los hombres? Por eso no están ya seguros como en otro tiempo. Ven con suficiente claridad que ningún progreso por sí solo puede lograr que el mundo renazca.
Muchos entreven ya y lo confiesan que se ha llegado a esta noche del mundo porque Jesús ha sido apresado, porque se le ha querido desterrar de la vida familiar, cultural y social, porque se ha sublevado el pueblo contra él, porque le han crucificado y le han dejado mudo e inerte. Es necesario quitar la piedra sepulcral con la cual han querido encerrar en el sepulcro a la verdad y al bien. Es preciso conseguir que Jesús resucite con una verdadera resurrección que no admite ya ningún dominio de la muerte. Surrexit Dominus vere, mors illi ultra non dominabitur. Jesús debe destruir a los individuos la noche de la culpa mortal con el alba de la gracia recobrada. En las familias, a la noche de la indiferencia y de la frialdad debe suceder el sol del amor. En los campos de trabajo, en las ciudades, en las naciones, en las tierras de la incomprensión y del odio, la noche debe iluminarse como el día, nox sicut dies illuminabitur, y cesará la lucha, brillará la paz. Ven, Señor Jesús. La humanidad no tiene fuerza para quitar la piedra que ella misma ha fabricado, intentando impedir tu vuelta. Envía tu ángel, oh Señor, y haz que nuestra noche se ilumine como el día. ¿Cuántos corazones, oh Señor, te esperan? ¿Cuántas almas se consumen por apresurar el día en que tú solo vivirás y reinarás en los corazones? Ven, oh Señor Jesús, hay tantos indicios de que tu vuelta no está lejana. Papa Pío XII. Colección de encíclicas y documentos pontificios. Por esto, San Pedro nos exhorta diciéndonos: poned toda vuestra esperanza en la gracia que os traerá cuando aparezca Jesucristo. 1 Pedro 1:13. La próxima entrega hablaremos de Fátima, profecía apocalíptica. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.